Buenos días, buenos días. Buenos días, jóvenes. Entonces aquí les saluda el ingeniero Hugo Salazar. Entonces, si quieren, esperemos un par de minutitos mientras que se incorporan más muchachos. Vamos a ver también cuántos nos incorporamos hoy, porque somos supuestamente más de 100, ¿verdad? Pero vamos a ver cuántos ingresamos. Entonces, si quieren, esperemos unos 3 minutitos para ver cuántos somos, porque a veces cuesta entrar un poquito, ¿verdad? Porque a veces la tecnología a veces falla un poquito, ¿verdad? Pero hay que hacer lo que sea posible, ¿verdad? Muy bien, entonces si quieren esperemos un par de minutitos mientras que... Bien, buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Bien, buenos días, jóvenes. Aquí les saluda entonces el ingeniero Hugo Salazar para darles la bienvenida a la clase de Física 6. Bueno, solo voy a traer una cosita. Esperemos un segundito, es que se me olvidó una cosa. Muy bien, buenos días, jóvenes. Entonces aquí nuevamente les doy la bienvenida al curso de Física 6 y vamos a ver cuántos somos al fin, porque somos como 85 los que han entrado. Entonces vamos a... Bueno, si quieren para mientras voy a poner... Iniciar video. Muy bien. Ahí estamos. Entonces vamos a... Voy a poner entonces el modo si quieren compartir pantalla, mientras tanto. Porque a veces el problema de la tecnología es que a veces cuesta conectarse o las computadoras están muy lentas. Está mi computadora, pues veo que ya está muy lenta porque tiene un montón de videos y un montón de cosas instaladas. Entonces yo creo que mañana voy a tener que dedicarme casi toda la tarde a borrar un montón de programas y todo que ya tenía instalados que no me están sirviendo mucho, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible. Bueno, entonces voy a abrir el documento que les voy a explicar hoy, ¿verdad? Que se llama Física. Recuerden que todos los documentos que estoy explicando los guardo en una carpeta que se llama Física 6. Muy bien. Y en Física 6 2021, porque es el año 2021, S2, que significa segundo semestre. Y en donde dice clases. Entonces vamos a empezar hoy hablando... Voy a explicar el documento, empezar el documento que le puse Física 6 2021 S2 clase 03. Vamos a ver cómo está el sonido. Así está bien. Muy bien. Ya, bueno, está. Muy bien. Entonces hoy pues voy a empezar a explicar que el tema de los espejos esféricos, o le podríamos llamar también espejos circulares, ¿verdad? Entonces la semana pasada expliqué un poquito lo que son los espejos planos, ¿verdad? Porque los espejos planos pues es el caso más sencillo, cuando uno se mira todas las mañanas en un espejo plano, pero también existen los que se llaman espejos circulares o espejos esféricos, les llaman bien, ¿verdad? Pero para eso pues necesita uno, ahí sí que conseguir un espejo circular o un espejo esférico. Por ejemplo, yo lo que encontré fue mi espejo, ¿verdad? Es para hoy me serví con la cuchara grande, ¿verdad? Pero resulta que cuando uno tiene su cucharón, ¿verdad? El cucharón que uno usa para comer, ¿verdad? Todos los días, la sopa y los frijoles y el moch, ¿verdad? Entonces, si uno se mira, por ejemplo, se da cuenta que este espejo es un espejo esférico o espejo circular.
Entonces, básicamente hay dos tipos. ¿Por qué? Porque la superficie no es plana. La superficie es curvada, ¿verdad? Aquí y aquí. Entonces, los espejos esféricos tienen esa cualidad, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se mira en la parte que es la empanzada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la parte, digamos, de atrás de la cuchara, esa parte se dice que es un espejo convexo, ¿verdad? Entonces, convexo es, digamos, cuando yo pongo el cucharón o el espejo que tengo en la parte empanzada, es la parte, digamos, de atrás y me miro ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo me miro, usted se mira, ¿verdad? Y usted se puede ver en ese espejito, ¿verdad? Y se mira más chiquito, si se da cuenta, ¿verdad? Siempre me miro más pequeño de lo que soy. En cambio, un espejo plano, yo me miro del mismo tamaño que soy, ¿verdad? Entonces, me veo más chiquito. En cambio, del otro lado, ¿verdad? Donde va la comida, es la parte, digamos, que está hundida del cucharón. Ese es un espejo cóncavo. Cóncavo significa como decir que está dentro de una cavidad, algo así metido, ¿verdad? La palabra cóncavo es está dentro de una caverna o dentro de una cavidad o dentro de un agujero, básicamente. Entonces, la parte, digamos, donde va la comida, ahí me miro yo y me miro, ¿verdad? Pero me miro de cabeza. Uy, estoy de cabeza, ¿vieron? Entonces, ese es un espejo cóncavo. Y la parte empanzada, que es la parte de atrás de la cuchara, es un espejo convexo. Ahí me miro y me miro más chiquito de lo que soy, pero me miro como soy, así parado, de pie, ¿verdad? No de cabeza. Aquí de cabeza y aquí me miro de pie, ¿verdad? Entonces, o parado. Entonces, esto es a lo que se le llama un espejo convexo. Entonces, hoy vamos a empezar explicando lo que son los espejos convexos, ¿verdad? Porque este tema, pues la verdad es que es bastante amplio. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Que deben llenar la asistencia, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar. Bueno, ahorita vemos 90 estudiantes, ¿verdad? Vamos a ver cuántos ingresamos, porque la vez pasada había más de 100, ¿verdad? Pero algunos, por ejemplo, ya no pueden seguir el curso porque a veces es la tecnología la que nos falla. A veces no es que uno no quiera, ¿verdad? Hacer las cosas, sino que la tecnología. Muy bien. Entonces voy a regresar al modo compartir pantalla y voy a maximizar otra vez el documento que estaba explicando. Entonces, con los espejos circulares o esféricos o cilíndricos, o sea, todos los espejos que tengan una parte así, que sean curvados, ¿verdad? Y que esa curvatura vaya de acuerdo a un círculo. Le vamos a llamar espejos esféricos o circulares en general. Le vamos a llamar R minúscula al radio de la curvatura del espejo. Recuerden que los símbolos algebraicos yo los inserto con insertar ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, la R minúscula, ya saben que me voy aquí arribita, al menú de hasta arriba, le doy insertar, ¿verdad? Y me voy aquí donde dice ecuación. Y me aparece, escribo aquí la ecuación y ahí escribo la letra R minúscula. Y me salgo de ese cuadro. Entonces, les había dicho que los símbolos algebraicos yo los voy a representar con insertar ecuación, ¿verdad? Porque parte de lo que ustedes tienen que aprender es a usar todas las herramientas que nos da la informática, Word, Excel, PowerPoint, también GeoGebra, que también lo vamos a estar usando bastante. R va a ser la curvatura, el radio de la curvatura del espejo. Y el centro del espejo le vamos a llamar C, ¿verdad? C mayúscula. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí insertar ecuación y la C mayúscula, que representa el punto central, ¿verdad? El punto, el centro de la curvatura. Entonces, vean, como les había dicho al principio, los espejos los vamos a dividir en convexos y cóncavos. Voy a empezar por los convexos, ¿verdad? Que tal vez es un poco más sencillito porque explicar los espejos convexos es tal vez un poco menos complicado que los cóncavos, sí, tal vez se complica un poco más, ¿verdad? Entonces los convexos es más facilito, pero es más inexacto el análisis también, ¿verdad? Entonces las cosas a veces más fáciles, a veces son menos exactas. Entonces en este documento hoy y el próximo sábado, porque este tema es bastante largo, nos vamos exclusivamente a concentrar en espejos convexos. Entonces hablemos un poquito de los espejos convexos. Vamos a decir que son aquellos en los cuales el centro de la curvatura y por lo tanto también el radio
se encuentran atrás del espejo, ¿verdad? Eso de atrás quiere decir que en la parte de atrás, en la parte virtual, prácticamente así decirlo. Entonces, por ejemplo, imagínense que el espejo que usted tiene es así, digamos, como una lata, ¿verdad? Una lata de aluminio o una lata de un metal, ¿verdad? Que las latas que son así circulares y usted se está viendo ahí de frente. Entonces viene este personaje y se para frente al espejo, frente a esta parte que es así empanzada, la parte convexa, por así decirlo, y mira su imagen. Y cuando mira su imagen, híjole, se da cuenta que es más pequeño, ¿verdad? Entonces viene ¿cómo se llama? Este personaje y dice, miren, qué pequeño me veo, ¿verdad? O sea, que soy chiquito, ¿verdad? Entonces se mira frente al espejo. Obviamente habíamos dicho que el objeto de observador, que al final son la misma cosa en lo que son espejos, están siempre del lado real, ¿verdad? O sea, frente al espejo. No tiene sentido que yo me pare detrás del espejo, ¿verdad? Detrás del espejo voy a decir que prácticamente no existe el universo. El universo real está frente al espejo. Atrás del espejo lo que hay es un universo virtual. O sea, no hay nada, pues, en otras palabras, ¿verdad? Así como quien dice, el universo virtual no existe, solo imaginación del ser humano o del que está viendo aquí. En este caso no es ser humano, ¿verdad? En este caso es un paquidermo, ¿verdad? El que se está viendo en el espejo, ¿verdad? Y entonces en los espejos convexos tienen la característica que el centro de la curvatura, que yo le llamé C, y el radio de la curvatura, que es esta vector que va del punto C a cualquier punto del espejo, ¿verdad? Están del lado virtual. O sea que el radio aquí va a ser virtual, ¿verdad? Está detrás del espejo. Muy bien. Ahora, para analizarlos, vamos a hacer todo el análisis geométrico matemático, ¿verdad? Que como les dije, hoy sí es algo largo, ¿verdad? Pero yo digo que hoy sí me va a tardar tal vez 2 sábados explicando todo este asunto, porque hoy no es tan fácil como los espejos planos. En los espejos planos es sencillita la cosa, ¿verdad? Ahora miren, antes de continuar, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes tendrá todavía alguna duda sobre lo que explicamos la semana pasada o estará todo claro, porque si hay alguna duda, mejor de una vez sería bueno que la resolviéramos ahorita, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos claro. la semana pasada o alguna preguntita o alguna inquietud, porque a veces lo que quieres, digamos, avanzar y que la gente se quede en la luna, ¿verdad? ¿De qué me sirve, verdad? No sé si tendrá alguna preguntita. ¿No? Todo claro, ingeniero, gracias. ¿No? Bueno, si tuvieran una preguntita de lo que expliqué la semana pasada, me preguntan. O de la tarea también, porque yo sé, miren, yo sé que a veces descargar los documentos en GeoGebra cuesta un poquito, ¿verdad? Yo sé, especialmente cuando la computadora que uno usa es algo viejita. Esta mi computadora que tengo, pues ya está algo obsoleta también, ¿verdad? Imagínense. Bueno, si no hay preguntas, continuamos, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a poner compartir. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ¿por qué? Porque me interesa que quede bien claro lo que son los espejos planos. Porque al final, los espejos planos son la base de todo lo que vamos a explicar hoy al final, ¿verdad? Al final, ¿qué es un espejo convexo? Un conjunto infinito de espejos planos que están orientados en distintas maneras. Ese es un espejo circular. Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar, ¿verdad? Por ejemplo, para analizar los espejos convexos, yo les decía que lo primero que vamos a hacer es señalar un punto A. Recuerden, ¿verdad? Que los puntos y los símbolos algebraicos yo los introduzco con insertar, ecuación, y me aparece, escribo aquí la ecuación y ahí escribo la letra A, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los dibujos que estoy haciendo, estos yo los hice previamente en Word, ¿verdad? Pero ahorita pues más me interesa que vayamos fijándonos, ¿verdad? Más que todo en el análisis general. Entonces, estos dibujos son más que todo bosquejos, ¿verdad? Que me van a servir para poder explicar.
Muy bien, entonces lo primero que hacemos es de algún punto, de cualquier punto en el objeto, por ejemplo, la cabeza, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre en todos los libros siempre agarran como referencia la cabeza del objeto, la punta de la cabeza o la cima. Ahí voy a colocar el punto A cualquiera y voy a dibujar un rayo cualquiera que incida en cualquier punto del espejo convexo, en cualquier lugar. Pero para que el análisis, para que el dibujo se entienda más, generalmente en todos los libros y en todos los que cuando explican este tema, generalmente dibujan el rayo de esta manera, inclinado de esta forma, ¿verdad? Para que se entienda más. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Que yo vengo y dibujo un rayo que va del punto A hacia un punto P. Este punto P es un punto cualquiera en el espejo convexo. Y ese sería un punto de incidencia, el punto donde incide ese rayo. Entonces, a ese rayo que va de A a P se le llama rayo incidente. Muy bien. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer, voy a hacer el siguiente supuesto, que en el punto P yo voy a dibujar o suponer que existe un plano tangente al círculo en el punto P. Entonces ustedes saben que un plano tangente a una circunferencia o a un cilindro en un punto P es un plano que es simplemente una simulación, ¿verdad? Algo que realmente ese plano realmente no existe. Es solo un supuesto. Entonces, por eso ese plano supuesto le puse plano tangente. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el rayo que incide, que va desde A hasta el punto P, se va a comportar ahorita como que si pegara o se reflejara en un espejo plano. Entonces, hacemos el supuesto de que este plano tangente es una especie de espejo plano, ¿verdad? Donde ¿cómo se llama? El rayo está incidiendo. Entonces, si suponemos que este espejo es un espejo plano, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que a partir de este punto P que yo dibujé aquí, voy a dibujar una línea punteada, ¿sí? Que le voy a poner la normal al plano tangente. Es decir, recuerden, vamos a suponer que ese plano tangente es como un espejo plano. Entonces, para analizar el punto P, hacemos todo, o sea, se hace todo el análisis como lo habíamos hecho la semana pasada con los espejos planos. Por eso es que la semana pasada les dije que al final los espejos planos son la base de todos los demás tipos de espejos. Si uno entiende bien cómo son los espejos planos, cómo se comportan, pues lo demás es aplicar esos mismos principios para todos los demás tipos de espejos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante. Eso, así es como uno debe ir aprendiendo la física de manera, digamos, sistemática. Yo diría de manera metódica. No es que la física se le vaya a quedar a uno de un día para otro, ¿verdad? Como algunos, especialmente los patojos del PAP, que creen que la física se les va a quedar en 2 clases o en una semana y que con eso ya aprendieron. No. La física hay que irla construyendo. La semana pasada vimos espejos planos. Y en un espejo plano vimos que si yo tengo un rayo que va de A a P, este se refleja de P hacia allá, en esta otra dirección, simétrica a esta línea normal. Entonces, en este plano tangente hemos dibujado una línea normal a él, que la dibujé punteada, y el ángulo que forma el rayo AP con el rayo PQ, como le habíamos llamado la semana pasada, o rayo reflejado, es el ángulo, perdón, con la normal, el rayo que forma, el ángulo que forma el rayo incidente que va de A a P con la normal, le llamé alfa incidente. Yo les había dicho que en su dibujo de GeoGebra, si no les aparece la letra alfa, pues aunque sea dejen la letra A, ¿verdad? Porque a veces cuesta que aparezcan los símbolos de las letras griegas, a veces no lo encuentra uno, pues aunque sea una A, ¿verdad? A minúscula. Y el rayo que forma la normal con el rayo reflejado le llamaría
alfa, pero RFX, que es como la abreviatura de reflejado. Y según las leyes, ¿verdad? Por eso es que aplicamos las leyes de los espejos planos a este rayo incidente. La primera ley de los espejos planos me decía que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado están en un mismo plano, ¿verdad? Donde está esa tal normal. Entonces, el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo plano, que es perpendicular al plano tangente, así como lo vemos en el dibujo. Y la otra ley me decía que el ángulo de incidencia mide lo mismo que el ángulo de reflexión, ¿verdad? O sea, son congruentes, así como se habla en el lenguaje de la geometría. Ahorita en matemáticas, si ustedes están llevando simultáneamente matemática 6 junto con este curso de física 6, seguramente van a estudiar lo que es la geometría euclidiana, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces no da tiempo de explicar tanto tema también, ¿verdad? Ese es el gran problema, que los cursos de física matemática no deberían ser apenas 2 horas a la semana, deberían ser mínimo 10 horas semanales para poder dar por lo menos algo, pues, porque dar a la carrera los temas solo por darlos, pues, no tiene chiste. Es como comerse el desayuno todo atragantado y después uno, el chiste es disfrutarlo, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Así es nuestra realidad. Entonces, la semana pasada vimos las leyes de los espejos planos y las estamos aplicando aquí. Entonces, la semana pasada les había dicho que si alfa de incidencia es igual a alfa de reflexión, podemos simplificar un poco la escritura y quitarle los subíndices y dejar ese ángulo simplemente como alfa para no escribir tanta simbología, porque mucha simbología al final, pues, a veces se amontonan los dibujos y también, ya cuando uno tiene muchos símbolos, a veces eso puede ser contraproducente. Entonces, basados en lo que vimos la semana pasada, vamos a decir que voy a tener este ángulo, ¿verdad? El ángulo alfa de incidencia y el ángulo alfa de reflexión miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, si alfa, entonces, ¿qué es alfa? El ángulo que forma el rayo incidente con la normal y que resulta medir lo mismo que el ángulo que forma el rayo incidente, el rayo reflejado con la normal, solo que en sentidos contrarios, ¿verdad? En direcciones simétricas, prácticamente, simétricas a la normal. Entonces aquí la normal constituye una especie de eje de simetría, ¿verdad? Imagínense, eso es solo para el punto P. Y el mismo análisis deberíamos hacerlo para todos los puntos en donde pueda pegar cualquier rayo incidente, que son infinitos puntos. Pero para simplificar el análisis se escoge solo un punto, ¿verdad? Un punto que esté, digamos, casi en el centro del dibujo, porque no va a escoger un punto de hasta arriba, ni un punto de hasta abajo, ni un punto de un lado, sino que uno busca un punto que sea representativo del espejo, que sea, digamos, el que esté aquí cabal, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos el punto P. Y luego, al igual que en los espejos planos, ¿verdad? Acuérdense que, ¿qué es lo que tenía? En el rayo reflejado, escojo un punto Q. Y el punto Q dijimos que debe ser simétrico al punto A. De tal forma que si yo dibujo un segmento desde A hasta Q, ese segmento sea perpendicular a la normal. Y el punto donde ese segmento AQ se intersecta con la normal, ¿cómo le llamé? Le llamé L. Entonces voy a tratar la manera de usar en parte la misma simbología que usé la semana pasada para no confundirme con las letras, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es espejos planos. La distancia de L al punto A se le llama altura del objeto, ¿verdad? Eso de altura es algo figurativo, porque realmente, si el objeto está acostado, pues realmente la altura esta debería estar acostada también. Si el objeto está inclinado, la altura h va a estar un segmento inclinado. La cosa es que sea normal o sea, sea perpendicular a esta línea normal. Por simplicidad, generalmente en todos los libros de óptica siempre ponen al objeto así de pie, ¿verdad? Porque es más fácil analizarlo así. Entonces lo que hacen es que ponen al objeto de pie, así parado, porque es más sencillo hacia el análisis. Muy bien. Entonces, como pueden ver,
H sería la distancia de L hacia A, lo que se llama la altura del objeto. Y D minúscula es la distancia desde P hasta L, lo que llamaríamos distancia objeto. Entonces tenemos este triángulo rectángulo que va de P a L a A. Ese es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y la semana pasada analizamos, ¿verdad? Que el ángulo alfa es, digamos, si yo uso como referencia el ángulo alfa. Bueno, entonces a la profesora Elizabeth que si pueden activar su cámara, por favor. Muy bien. Ahora, a partir del punto A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder analizar los espejos convexos y también los espejos cóncavos, al final el análisis es un poco parecido. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a dibujar ahora un rayo que salga del punto A y que se dirija hacia el espejo convexo casi paralelo a la normal, cuasi paralelo o paralelo. ¿Qué significa eso? Que del punto A voy a trazar un rayo hacia un punto, o sea, el rayo que va de A hacia el espejo va a ser paralelo a la normal o casi paralelo, ¿verdad? Aunque no sea perfectamente paralelo, pero sí por lo menos que se aproxime a un lado paralelo. Yo aquí traté de dibujarlo paralelo y vean, se me torció un poquito. ¡Ay, híjole! Se me torció un poquito este rayo, no está perfectamente paralelo. Pero no importa mucho. Con que el rayo, con que la desviación en cuanto a lo paralelo no sea muy grande, pues la aproximación que voy a hacer es bastante buena. Entonces, este rayo le voy a poner rayo alterno incidente, ¿verdad? Porque acuérdense que le llamé rayo incidente al que iba de A a P. Y a este otro rayo le voy a poner alterno, alterno incidente. Quiere decir, alterno quiere decir otro rayo, ¿verdad? Como decir, en un segundo rayo incidente. Ese rayo incidente pega en el espejo, en un punto que le voy a llamar K. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en el espejo, más o menos con una línea punteada dibujé la curvatura del espejo, que es circular. Por lo tanto, el rayo K no pega exactamente a la misma distancia de en que pega el rayo incidente, que le llamé incidente nada más. La distancia de P a L, pues es un poco diferente a la distancia de K a A, debido a la curvatura del espejo. Y la forma en que este rayo pega en el punto K es distinta a la forma en que pegaría que pegaría la normal, porque acuérdense, la normal era esta línea punteada, ella está de frente a la superficie del espejo, en este punto, en el punto P, pero el rayo incidente alterno que yo dibujé ahorita con verde pega de manera oblicua, ¿verdad? Entonces una línea que sea paralela o casi paralela a la normal no va a pegar de forma de frente al espejo, sino que de manera oblicua. Entonces, cuando yo dibuje un plano tangente al punto K, este no está viendo exactamente de frente hacia el objeto, sino que está así algo inclinado, ¿verdad? Entonces, por esas razones que yo vine y dibujé. Uy, ¿qué dice el dibujo? Creo que voy a subir un poco este dibujo porque ahí está. Dejé mucho espacio, ¿verdad? Muy bien. Ya pueden desactivar su cámara, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dibujar el llamado en el punto K, como les había dicho, el rayo incidente alterno que es casi paralelo a la normal, cuando pega en el espejo,
no pega como que pegaría la normal. Si se dan cuenta, la normal mira de frente en el sentido en que está el objeto, pero este rayo incidente alterno pega de manera oblicua. Entonces, si yo dibujo un plano alterno tangente en el punto K, ese va a estar así inclinado, ¿verdad? Va a ser porque, acuérdense que eso es ser tangente. Tangente significa tocar, ¿verdad? La palabra tangir en idioma latín viene de tocar. Entonces, tangente es un plano que toca a la superficie circular solo en un punto K. Bueno, realmente, si este es un cilindro, es una línea, ¿verdad? Pero es, digamos, solo la pasa tocando en ese punto o en ese lugar. Muy bien, entonces aquí el plano alterno va a estar así inclinado, viendo hacia allá, ¿verdad? Y entonces a este plano alterno tangente, él mismo se comporta como que si fuera un espejo plano, ¿verdad? Entonces, si se comporta como una especie de espejo plano, vamos a dibujar una normal alterna. ¿A qué le llamo yo la normal alterna? A una línea punteada que he dibujado que sale del punto K, que forma 90 grados con el plano alterno. Y entonces, el ángulo que forma el rayo acá, que es un rayo alterno incidente, con la normal, le voy a llamar, por ejemplo, beta incidente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este rayo alterno incidente pega en el punto K y se refleja en este sentido, para acá. Entonces, lo que va a pasar es que ese rayo también se va a reflejar. Bueno, este ángulo, como les dije, el ángulo que forma A con el punto K, le llamo beta incidente, ¿verdad? Entonces, beta es el nombre con que yo le voy a llamar al ángulo que forma la normal alterna con el rayo incidente alterno, que es este rayo paralelo a la normal. Y por la ley de la reflexión, el rayo que sale reflejado de ese punto lo hace con el mismo ángulo beta incidente. Entonces, de tal forma que ahora es como que si yo dibujara un espejo plano, pero hacia acostado, ¿verdad? Porque es tangente al punto K, tangente a este círculo prácticamente. Entonces, así es como vamos a analizar. ¿Qué quiere decir eso? Que el rayo alterno incidente pegó así y se reflejó para acá. La normal alterna es esta que va para acá. El ángulo beta incidente, pues ustedes saben que es igual al ángulo beta reflejado. O sea que aquí también se cumple la ley de la reflexión de los espejos, ¿verdad? Por esas razones que también podemos hacer esta simplificación. Yo puedo decir que el ángulo beta de incidencia es igual al ángulo beta de reflexión. ¿Qué le puedo llamar simplemente beta? Porque si los dos ángulos son iguales o son congruentes, ¿verdad? Acuérdense que en el lenguaje de la geometría euclidiana no se usa la palabra iguales, se usa congruentes, que miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, se cumple la ley de los espejos planos. Por lo tanto, puedo hacer esto. Puedo simplificar la escritura y ya no necesito ponerle subíndice a beta. Entonces, beta incidente y beta reflejado valen lo mismo. Y entonces tengo prácticamente dos rayos que están incidiendo sobre el espejo, ¿verdad? Entonces, si recapitulamos un poco, ¿verdad? Lo que hemos hecho, ¿verdad? Por eso es que este documento, pues cuando termine la clase, se lo voy a enviar como a las 11 de la mañana, que es cuando termino de dar mis clases en la mañana, se lo voy a enviar a Elizabeth. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hacemos para analizar los espejos convexos? Bueno, lo primero que hacemos, dijimos, es que si el objeto está viéndose de frente en el espejo, en la parte empanzada, que es la parte convexa, dijimos que lo primero que hacemos es dibujar un rayo que sale de un punto cualquiera A del objeto hacia un punto P en el espejo, ¿verdad? De tal forma que el objeto y el punto P estén de frente. Para que en el punto P yo dibuje un espejo plano y analizar ese punto P como que si estuviera reflejándose en un punto plano. Y entonces, al analizarlo como que estuviera en un punto plano,
se cumple la ley de la reflexión. El rayo incidente que va de A a P y el rayo reflejado que va de P a Q, con esta normal al plano tangente forman un ángulo alfa incidente y alfa reflejado, que son iguales. Y me queda el dibujo así, ¿verdad? En el punto P, ese es el primer rayo incidente, el que pega en P. Pero paralelamente a ello, dibujo un ángulo, otro rayo, que salga de A y que sea más o menos paralelo a la normal. Aunque no sea perfectamente paralelo, pero por lo menos que se aproxime a un rayo paralelo, que vaya de A hasta K, ¿verdad? Donde K es un punto que está en la superficie del espejo, pero como el espejo es circular, tiene su curvatura. Entonces, el rayo que sea paralelo a la normal, al pegar en el punto K, no pega de frente, sino que pega de forma oblicua. Por lo tanto, al dibujar un espejo imaginario, un espejo supuesto en el punto K que sea tangente a esa superficie en ese punto, va a quedar de esta forma, ¿verdad? Queda acostado, viendo hacia allá. Entonces, hacia allá dibujo la normal, lo que le llamo normal alterna, para distinguirla de la normal normal, ¿verdad? Entonces, a esta normal, si usted quiere, llámele la normal normal. Y la de aquí se va a llamar normal alterna. Pero en la normal alterna se cumple la ley de la reflexión. El ángulo que forma el rayo alterno incidente es igual al ángulo que forma el rayo reflejado alterno, ¿verdad? Alterno incidente y alterno reflejado. Por eso es que le puedo llamar simplemente beta. Y queda así, ¿verdad? Entonces, este es el dibujo que me interesa. Entonces, ahora vamos a analizar. Y en el rayo reflejado, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un punto cualquiera que le vamos a llamar M. De tal forma que M sea simétrico con A, ¿verdad? Entonces, A, el ángulo A, K, a un punto que esté en la normal, le llamo beta, y también a la normal, con el rayo KM, también va a ser el mismo beta, porque los dos ángulos dijimos que miden lo mismo, por la ley de la reflexión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que me interesa por hoy es que analicemos qué pasa cuando yo vengo y prolongo este rayo KM hacia el interior del espejo, o sea, hacia la parte virtual. Vamos a ver qué sucede del lado virtual, especialmente con este rayo, con el rayo KM. Bueno, entonces la parte virtual. Entonces, lo que hacemos es que voy a hacer el dibujo pero de perfil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo el dibujo lo tengo así en 3 dimensiones. Aquí pueden ver un espejo, pero ahora me interesa verlo de perfil, ver este círculo que es el espejo de perfil, o sea, de lado. Entonces, cuando yo dibujo el círculo de perfil, lo que miro es el empanzado así, esta curvatura de aquí. Esta curvatura es como decir el empanzado, ¿verdad? Entonces, esta superficie es la superficie del espejo convexo. Habíamos dicho que si este es un espejo convexo circular, va a tener un centro de curvatura. El centro de curvatura va a estar del lado virtual. Entonces, lo que yo estoy dibujando de este lado es lo que se llama el lado real. Y atrás del espejo, que es esto de aquí, está el lado virtual. ¿Verdad? Entonces, para que lo... En el lado real, ¿qué es lo que tengo? La normal era esta línea punteada, pero yo aquí la he prolongado. Entonces lo que hacemos es que la normal, que uno del lado real, la prolonga hacia el lado virtual. Y entonces al caer en el lado virtual, viene a caer a este punto C.
sé que es el centro de la curvatura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que yo voy a quitar un rato el modo compartir pantalla y les había dicho, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo mi espejo, que yo soy el objeto, el observador, y esta es la parte convexa del espejo, ¿verdad? La parte de atrás del cucharón es la parte convexa, es mi espejo convexo. Yo me miro ahí, ¿verdad? Me miro más chiquito. Donde yo estoy viéndome de este lado es la parte real, es lo que realmente existe. ¿Qué pasa detrás del espejo? Allá atrás no existe nada. Prácticamente se supone que atrás del espejo no hay nada. Por eso es que lo que está atrás del espejo se llama la parte virtual. Ahora, decir que no existe nada también es figurativo, porque realmente hay un montón de cosas ahí atrás. Pero en el análisis que hacemos, que es una abstracción, no vamos a decir que ahí no hay nada, ¿verdad? Que el universo real está aquí enfrente. Lo que está ahí atrás es virtual, es imaginario, es imaginación del ser humano. Muy bien, entonces, ¿qué es el centro de curvatura? Bueno, como ustedes saben, como este espejo es circular, si usted dibuja, si este es un arco de círculo, ¿verdad? ¿Dónde está el centro de curvatura? Pues está por acá, en la parte virtual. Entonces, por ejemplo, el radio de curvatura sería un radio que va del centro de la curvatura hacia el espejo. Entonces, si usted dibuja un radio, el centro de curvatura quedaría por aquí, ¿verdad? Quedaría en la parte virtual. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces voy a poner el modo compartir pantalla. Entonces, la normal que habíamos hecho del principio, la primera normal que se hace es esta línea punteada. La prolongo hacia el lado virtual y en esa normal dibujo el punto C. ¿Qué es el punto C? El radio de la curvatura. En todos los espejos convexos, el radio el centro de la curvatura y el radio R, que es la distancia de C hacia acá, o de C hacia P, que está por aquí, que es lo mismo, están siempre del lado virtual. Por eso se dice que en los espejos convexos el radio es virtual, ¿verdad? Ahora bien, el punto A que habíamos dibujado al principio, que es este de aquí, que es como decir, la cabeza del objeto observador, yo dibujé un rayo que va desde A hacia la superficie del espejo, en el punto K. Les había dicho que este rayo, si se dan cuenta, no es perfectamente paralelo a la normal, sino que a mí se me desvió un poquito el dibujo. Intenté dibujarlo lo más parejo, lo más paralelo que pude a la normal, pero se me torció un poquito. Pero no importa mucho, porque este análisis es una aproximación lo que vamos a hacer. Todo el análisis que voy a hacer yo de aquí en adelante, hoy, y voy a seguir el otro sábado, porque como les dije, es muy largo, es el supuesto en donde los rayos que están pegando en el punto K son cuasi paralelos a la normal. Y al decir casi paralelos, quiere decir que aunque no sean perfectamente paralelos, pero sí por lo menos que vayan bastante alineados con la normal. Yo estaba viendo que en la mayoría de los libros donde hacen este análisis, les dicen que este rayo tiene que ser paralelo, pero cuando uno se fija bien en los dibujos que os hacen, casi nunca lo hacen perfectamente paralelo, siempre lo hacen un poquito torcido, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Porque acuérdense que los rayos no siempre van a ser paralelos, pues, o sea, generalmente los análisis que hacen en los libros son aproximaciones. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es una aproximación. Entonces, el rayo AK, que es el rayo incidente, no, alterno, ¿verdad? Viene y pega en este punto K. En este punto K dibujo esta línea tangente. Esta línea tangente es como decir el perfil del plano tangente, ¿verdad? Recuerden que este dibujo es un dibujo de perfil, que es un dibujo así de lado. No lo estoy viendo ni de frente, ni en isométrico, ni en 3 dimensiones, sino que ya solo de perfil. Es esta línea tangente. Por eso le puse espejo alterno tangente a esta línea suavecita que dibujé aquí. Y ustedes saben que si yo dibujo un radio
que va de C al punto K y una línea tangente al círculo que pase por el punto K, esas dos segmentos forman un ángulo recto. Por lo tanto, el espejo alterno tangente de perfil y el radio R son perpendiculares entre sí. Quiere decir que la normal, o sea, la palabra normal generalmente significa que está a 90 grados de algo, o sea que forman un ángulo recto. Entonces, si la línea tangente y el radio R forman un ángulo recto, la prolongación del radio R hacia la parte real es equivalente a la normal alterna que ya había dibujado arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo regreso al dibujo que está aquí, esta normal alterna que yo estoy sacando para allá no es más que la prolongación del radio del espejo que va de C a K. Y por lo tanto, tengo esta construcción geométrica, ¿verdad? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a prolongar el rayo KM, ¿verdad? El rayo reflejado alterno que va de K a M, lo prolongo, pero hacia la parte virtual. Entonces, agarro una regla, ¿verdad? Por eso es que es lo bueno de imagínense, por ejemplo, que yo viniera y agarrara mi regla, ¿verdad? Una escuadra. Si yo les estuviera dando clases en la universidad, les estuviera usando escuadra y transportador y compás, ¿verdad? Y les hubiera dicho a todos, bueno, mañana nos vamos a ir al laboratorio de física y ustedes van a ir haciendo esta construcción conmigo, porque así es como realmente se debería hacer. Lamentablemente, pues no nos podemos reunir, ¿verdad? Físicamente. Pero, porque cuando les he dado física 6, este tema, así, ¿verdad? Les llevo reglas a los patojos y en hojas de papel se ponen a hacer esta construcción. Entonces, si usted, por ejemplo, agarra una regla y la coloca así, y la prolongamos, resulta que la prolongación del rayo KM, que es el rayo alterno reflejado, es esta línea punteada. La dibujé un poquito más oscura que K, ¿verdad? Y recuerden que la prolongación del radio es la normal alterna. Uy, bueno, aquí la regla la tengo un poquito torcida. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, con regla usted puede dibujar las prolongaciones estas. La normal alterna es prolongación de R. Y la prolongación del rayo reflejado alterno es esta línea punteada, que va desde el punto K hasta este punto de aquí. Ahora, ¿qué nombre le ponemos a este punto de aquí? Y eso es lo importante. Entonces, vean, si usted, por ejemplo, dibuja varios rayos reflejados que vayan de A, o mejor dicho, varios rayos incidentes que vayan desde A hasta el punto K, resulta que casi la mayoría de esos rayos que inciden ahí, al prolongar sus rayos reflejados, la mayoría, por lo menos los que están cerca de la normal, casi todos vienen a caer al punto F. Por eso es que normalmente el punto F se le llama punto de punto focal o el foco. Voy a... La intersección de la línea KM con esta línea CL, ¿verdad? Que está aquí, es lo que se llama el foco.
la denotaremos como F. ¿Dónde F? Aquí no se los puse, se los voy a poner. Se denomina foco o punto focal. Entonces, ¿por qué se le llama foco o punto focal? Entonces, se le llama así porque si dibujamos varios rayos paralelos a la normal, entonces vean, ¿por qué es que se le llama foco a ese punto en especial? Porque si nosotros, por ejemplo, dibujamos varios rayos paralelos a la normal saliendo de varios puntos del objeto observador, vemos que los rayos reflejados que producen al prolongarse hacia la parte virtual, casi o muchos de ellos, ¿verdad?, coinciden con ese mismo punto, ¿verdad? Con ese mismo punto F. ¿Verdad? Y lástima, ¿verdad? Que no estamos ahí en la universidad, si no ya hubiéramos hecho estos experimentos, porque ahí en la universidad sí los ponía que hicieran esos experimentos. Entonces, por ejemplo, a ese punto F se le llama el foco. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que vamos a ver lo siguiente. Una parábola, no, nada que ver con parábolas. No, focos, vamos a ver. Voy a dibujar. Voy a hacer aquí el dibujo pero tratar de hacerlo más simplificado, porque aquí tal vez lo... Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que yo vengo y dibujo el círculo, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un espejo esférico. Lo voy a tratar de dibujar aquí, ¿verdad? Para explicar esto. En relleno le voy a dar sin relleno. Lo que voy a hacer es que voy a ocultar aquí esto, le voy a dar aquí ocultar, o le voy a dar formas, le voy a dar relleno sólido, le voy a dar blanco para que lo oculte y sin líneas. Ahí está. Bueno, imagínense, por ejemplo, que tengo un espejo esférico, ¿verdad? Esa es, digamos, la parte convexa. Y voy a dibujar la normal. Me voy a insertar líneas y dibujo la normal. Lo voy a hacer con una línea punteada. Vamos a ver. Entonces, imagínense, por ejemplo, que esta línea que he dibujado aquí es la normal. Y la voy a poner con color café. Ahí estamos. Entonces, esta es la normal. La normal, es decir, la normal que dibujo al inicio. Y la voy a poner centrada en párrafo. Le voy a dar aquí 0 puntos, sencillo, etcétera. Ahí estamos.
Muy bien. Sin línea y sin relleno, ahí está. Entonces imagínense, por ejemplo, que esta es la línea normal. Y lo que voy a hacer es que voy a insertar el dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, en los dibujos yo le di en insertar iconos y me fui, por ejemplo, aquí estaba el elefante. Uy. Le doy ajustar texto estrecho y ajustar texto cuadrado. Ahí estamos. Entonces lo voy a poner viendo para allá. Va, entonces imagínense, por ejemplo, que usted viene y tiene su objeto. Y le voy a cambiar color, ¿verdad? Para que no se vea tan árido. Ahí está. Entonces imagínense, por ejemplo, que usted tiene el objeto. Es más, lo voy a dibujar un poco más alto. Ahí está. Imagínense que es un elefante más largo. Ahí está. Entonces, vean. ¿Qué significa el foco? Bueno, significa lo siguiente. Usted tiene el objeto viéndose de frente al espejo. Y entonces, le voy a dar insertar y voy a trazar, por ejemplo, un rayo que salga de esta parte, o mejor dicho, ahí no, eso no lo quería yo. No puedo hacer eso. Ahí estamos. Muy bien, entonces voy a dibujar, por ejemplo, un rayo que salga de la parte de la cabeza del objeto e incida aquí. Entonces, ese rayo incidente se refleja para allá. Vamos a ver. Y aquí hay un rayo reflejado. ¿Qué pasa si yo vengo y dibujo una línea y prolongo esta línea de acá? Lo voy a dibujar. Ahí está. Esta línea la voy a dibujar punteada. Entonces, vean. Si de este punto que está aquí de la cabeza del objeto se refleja en este punto aquí, el rayo reflejado va para allá. Pero resulta que la prolongación de este rayo reflejado hacia la parte virtual pega en la normal en este punto aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y dibujo otro rayo? Entonces, si yo dibujo otro rayo saliendo de otro punto del objeto, digamos de un poquito más para abajo, para acá, miren. Paz. Ese es otro rayo que se refleja en este punto. El rayo incidente ahí el rayo reflejado va a salir algo así. Y la prolongación de ese rayo reflejado, ¿qué es? Una línea que va de aquí y que más o menos coincide con este otro. ¿Y qué pasa si agarro otro punto cualquiera del objeto? Por ejemplo, le voy a dar formas, le voy a dar flechas y dibujo una línea que viene de aquí y que pega aquí, un poquito más abajo. ¿Dónde se refleja hacia dónde se refleja este rayo? Se refleja más o menos hacia allá. Y la prolongación de este rayo reflejado hacia la parte virtual, ¿cómo es que va? Viene aquí y más o menos coincide
Les digo más o menos, porque no quedan exactamente en el mismo punto, pero sí bastante cerca. O sea, casi le atiné, miren. Entonces no estoy haciendo tan mal el dibujo, ¿vieron? Porque más o menos la prolongación de este rayo reflejado en este punto de aquí, más o menos pega en el mismo punto. Ahí está. Y así sucesivamente. Yo puedo seguir dibujando rayos que salgan. Bueno, ahí lo dibujé mal. Yo puedo seguir dibujando rayos que salen de aquí, vienen para acá y se refleja para allá. Y resulta que la prolongación de esos rayos reflejados hacia la parte virtual da la impresión de que convergen más o menos en el mismo lugar. Les digo más o menos, porque no es exactamente en el mismo lugar, pero sí muy parecido. ¿Verdad? Muy cerca. Entonces, por eso es que y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, una cosa importante que se observa, ¿verdad? Cuando uno hace estos experimentos con espejos, ¿verdad? Es que a medida que los rayos sean más paralelos a la normal, más parejos, y se vayan acercando a la normal, casi todos van coincidiendo con el mismo punto. Los rayos que están más arriba se desvían un poco más. Entonces hay un momento en el cual se desvían bastante, pero la mayoría, ya cuando los dibujo, digamos, bastante pegados, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo que esté aquí más pegado y lo dibujo aquí, ¿verdad? Su rayo reflejado va a estar para allá. Y la prolongación de este rayo sí cae cabal, o sea, se ven, ¿verdad? Más o menos que a medida que me voy acercando a la normal, tienen esa característica. Y voy a dibujar un último, ¿verdad? Entre más pegado esté el rayo a la normal y más parejo, se observa que los rayos reflejados se van pegando, el ángulo va disminuyendo y su prolongación hacia la parte virtual se aproxima cada vez al punto, a un mismo punto. Ahí estamos. Entonces, por esa razón es que ese punto se le llama F de foco. Entonces, el foco es un punto donde convergen, o mejor dicho, de donde divergen los rayos reflejados, donde aparentemente divergen, porque realmente en la parte virtual no hay nada. O sea, como les digo, eso es solo apariencia. Aparentemente, todos los rayos reflejados salen del punto F. Insertar. Muy bien, vamos a... F. Entonces, vean. Por eso ese punto es que se le llama foco. Por eso es que lo vamos a representar con la letra F mayúscula. Entonces, ¿qué significa F mayúscula? El foco
de este espejo. Entonces, en este caso, el foco, por ejemplo, si dibujamos, ¿verdad? Eso sería, digamos, un principio que tiene la óptica geométrica. Les había puesto aquí. Se le llama aquí, muchos de ellos coinciden con ese mismo punto F, ¿verdad? Se observa que, ¿verdad? ¿Qué es lo que se observa? Que entre más pegados, eso de pegados, a la normal estén los rayos que emergen del objeto, entre más pegados a la normal, su prolongación, ¿verdad? Bueno, sus rayos reflejados, al prolongarse en la parte virtual, dichas prolongaciones coinciden, van coincidiendo mejor, ¿verdad? Con un mismo punto en común. Pero entonces, esa es una característica que tienen los espejos. Todos los rayos que están bastante pegados a la normal, por ejemplo, los que están en el pie del objeto o en la rodilla o todavía en la pata, estos por estar bastante pegados a la normal, vean que el ángulo de incidencia que producen y el de reflexión es cada vez más pequeño. Entre más pequeño es ese ángulo, las prolongaciones de esos rayos reflejados hacia la parte virtual tienden a pegarse en el foco. Entonces el foco es como decir un punto de coincidencia, como que da la impresión de que divergen respecto del foco, ¿verdad? Entonces da la impresión de que los rayos reflejados convergen respecto del foco o punto focal, ¿verdad? Entonces el punto F es como decir el foco. Pero vean, esto solo se cumple con los rayos que están bastante pegados a la normal. Resulta que los rayos que están despegados de la normal, los que están más para arriba, estos se despegan del foco, o sea, no coinciden exactamente, ¿verdad? Pero los que están más pegados, sí. Por esas razones que generalmente en los libros de óptica geométrica, a esos rayos se les llama rayos paraxiales, a los rayos que están pegados a la normal y que producen ángulos de incidencia, ¿verdad? Entonces, generalmente, rayos de incidencia y de reflexión que forman ángulos pequeños se les denomina rayos paraxiales. Paraaxiales es lo mismo. Paraxial significa algo así como parecido al eje. No creo que se escribe. Ahí está, solo así, paraxiales. Entonces, normalmente, a esos rayos que están así pegaditos, digamos, a la pata del objeto, como este rayo, este último que dibujé, miren, y está casi pegado a la normal. El ángulo, si este rayo sale de aquí y pega en la superficie circular, el rayo reflejado forma un ángulo chiquitito y la prolongación de él llega
al foco, bastante cercana al foco. El siguiente rayo también forma todavía un ángulo chiquitito. El siguiente todavía es pequeño. Ya los demás rayos, si se dan cuenta, ya se desvían un poco del foco. Ya no son paraxiales. Entonces, generalmente en análisis que se hace en óptica geométrica para tratar esto de los espejos convexos, generalmente se aplica solo a los rayos paraxiales, a los que están pegados a la normal, los que forman ángulos pequeños, ¿verdad? Y por lo general, el análisis, ¿verdad? El análisis que haremos a continuación suele aplicarse solo a los rayos paraxiales. Entonces, generalmente el análisis que uno hace cuando estudia esto de los espejos convexos se refiere solo a rayos que sean paraxiales, o sea, los que estén cerquita de la normal. Los que están más lejos, pues ya se desvían un poco, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces tenemos la siguiente representación. Veamos, por ejemplo, el siguiente esquema, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que sabemos de trigonometría, de geometría euclidiana, que es algo que ya se conocía desde la antigüedad, para analizar esos rayos paraxiales. Bueno, entonces les había dicho que el punto A va a ser un punto cualquiera en el objeto, con la salvedad de que el análisis que vamos a hacer se aplica cuando la distancia de A a L es pequeña. Habíamos dicho que L es como decir dónde está parado el objeto. Entonces, por ejemplo, si usted, por ejemplo, ve este objeto que es el elefante, ¿qué sería L? Sería el suelo, donde él tiene la pata puesta, ¿verdad? Donde él tiene el pie. Eso sería L. Y A sería la distancia, sería un punto cualquiera que puede estar en el tobillo del objeto, en la rodilla, en el muslo, en la boca, en un ojo o en la cabeza. Pero como les había dicho anteriormente, generalmente esto se aplica a rayos que estén pegados a la normal. O sea, generalmente se aplica a un rayo que salga del tobillo o de la rodilla o si mucho de la pata. Porque los que salen ya de la cabeza para arriba ya están tan despegados del suelo que ya los rayos no divergen del foco, sino que se desvían bastante. Y ahora imagínense, por ejemplo, un punto que esté hasta aquí arriba. Imagínense que un pájaro pasa volando sobre el elefante hasta arriba. Y si yo dibujo un rayo hasta allá, hasta se puede salir de la curvatura del espejo. Por eso es que estos rayos tienen que estar bastante pegados al suelo, comparados con el radio del espejo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el punto A es un punto, digamos, que está en el tobillo del objeto, ¿verdad? O en la rodilla, así mucho. Entonces, el rayo acá vamos a suponer que es paralelo a la normal, que es el rayo CL. Y todo lo que voy a hacer de aquí en adelante es pura geometría. Entonces, que nadie entre a esta clase si no sabe geometría. Si usted no sabe geometría, simplemente, señor, se va a quedar, no le voy a decir en la luna, porque nunca va a llegar a la luna, ¿verdad? Porque resulta que los geómetras, como por ejemplo, Pitágoras, Platón, Aristóteles, todos ellos ya conocían perfectamente todos estos principios de la geometría, ¿verdad? En Egipto, en Babilonia, en la India, en las grandes culturas de la antigüedad, estos principios de geometría ya se conocían perfectamente. Entonces, para Euclides, para Aristóteles, para Ptolomeo, que fueron los grandes geómetras del mundo griego, del mundo musulmán y de la antigüedad, ya la óptica geométrica no era ningún secreto, ya estaba perfectamente conocida, ¿verdad? O sea que estamos enseñando conocimientos de hace 2000, 3000 años. Entonces, venían los geómetras y dibujaban una línea paralela a la normal, que le llaman acá. Y vean, el ángulo de incidencia
La normal. La normal alterna, ¿cuál va a ser? Pues la normal alterna va a ser un rayo que salga del punto C al punto K y que la puedo prolongar. Entonces, esta línea que pasa por C, que pasa por K y se prolonga al infinito, desde C hasta K es la distancia R. Y desde K hacia el infinito es lo que le llamo normal alterna. Pero tanto R como la normal alterna pasan cortando a estas dos líneas paralelas, al segmento KA y al segmento CL. Entonces, como ustedes conocen trigonometría, saben que el ángulo que se forma, por ejemplo, desde M hasta acá a la normal alterna es, ¿cómo se llama? Opuesto por el vértice al ángulo que se forma desde C hasta acá hasta F. Entonces, si el ángulo que va de MK a la normal alterna le llamé beta, también el ángulo opuesto por el vértice a él es beta. Por lo tanto, este ángulo que está aquí abajo, aquí metido, mejor dicho, mide beta también, ¿verdad? Por ángulos opuestos por el vértice. Ese es ¿cómo se llama? Un teorema de la geometría euclidiana, que ya era conocido en las culturas en Egipto, en Babilonia, en la India, en Persia. Entonces, esas grandes culturas ya conocían estos principios. Pero fue Euclides el que los fue a esos países, los recopiló y los condensó en un libro que se llama Los elementos de Euclides, donde hay un montón de demostraciones geométricas. Y ahí pueden ustedes descarguen en PDF, ¿verdad? Los elementos de Euclides y va a ver todas las demostraciones que él hace. Entonces, este ángulo beta es alterno, mejor dicho, es opuesto con el vértice de este beta. Por otro lado, el ángulo que se forma de la normal hacia acá y hacia A también le llamamos beta. Es opuesto con el vértice con este de aquí. El que va de C acá hacia esta línea de aquí. Entonces, este también vale beta. Entonces, si este vale beta y este vale beta, la suma de estos dos vale 2 beta. Y la suma de estos dos también va a valer 2 beta. ¿Verdad? Entonces, así es como empezamos nuestro análisis. Otra cosa que también pueden ustedes observar, como la línea AK es paralela a la línea CL, al ser cortadas por esta transversal, bueno, por la línea normal alterna y el radio, la cortan en forma transversal, quiere decir que si este ángulo de aquí es beta y este es beta, este ángulo que está aquí arribita, que le llamo beta, donde se pone el cursor, es alterno interno con este de aquí. Entonces, este de aquí es beta, también este de aquí va a ser beta. Quiere decir que el ángulo que forma el radio con la normal es igual al ángulo de, a la normal es igual al ángulo beta, ¿verdad? Y entonces tengo esta figura geométrica. Uy, ahí moví lo que no era. Este triángulo. Entonces ahí, ahora, ¿qué es lo que me interesa más que todo aquí? Analizar el siguiente triángulo. El triángulo que va de C a F hasta acá. Si se dan cuenta, cuando analizamos ese triángulo, resulta que ese triángulo es un ángulo que tiene dos ángulos iguales o congruentes, beta y beta. Por lo tanto, ustedes saben que si un triángulo tiene dos lados, dos ángulos iguales, entonces es un triángulo isósceles. Quiere decir que la base de ese triángulo isósceles es el rayo R, que va desde C hasta acá. Y la distancia de C a F, por lo tanto, va a ser la misma distancia de F acá, ¿verdad? Entonces, la distancia de C a F y la distancia de F acá son la misma, porque el ángulo beta
es este pedacito, mide lo mismo que este. Entonces ese es un triángulo isósceles. Ahora, lo que me interesa es analizar lo siguiente. Aquí creo que voy a... También podemos observar que el ángulo que forma la línea MK con la línea KA forman un ángulo que es el doble de beta. Entonces, vean, voy a tener también lo siguiente. Habíamos dicho que la línea que el ángulo que forma el rayo KM con el rayo KA es 2 veces beta. Por lo tanto, si la línea KM al prolongarse y llegar hasta F es transversal al rayo KA y al rayo CL, quiere decir que este ángulo de aquí es 2 beta, también este de aquí es 2 beta. Entonces se cumple eso, ¿verdad? 2 beta es este rayo de aquí. Y el ángulo restante, donde está el foco, que está aquí, le llamamos teta, ¿verdad? Ahora ustedes saben que teta, pues es simplemente restar 180 grados menos el 2 beta para formar este ángulo llano. Entonces, por eso es que ese es, digamos, ya trigonometría simple, ¿verdad? El ángulo restante que denotamos como teta en el dibujo simplemente es restar 180 grados menos ese 2 veces beta. Y es pura trigonometría, ¿verdad? Al final es pura geometría euclidiana. ¿Se dan cuenta? Como les dije, estos principios que estamos viendo ahorita simplemente ya eran conocidos desde la antigüedad. Los grandes filósofos de la antigüedad, en Platón, Aristóteles, ya dominaban toda la trigonometría euclidiana. Entonces la geometría euclidiana ya no era ningún secreto. Por eso es que la óptica geométrica empezó a formularse desde la antigüedad, ¿verdad? Los antiguos ya la conocían. Claro que en la época en que ellos vivieron era un misterio. Y bueno, ¿y de qué está hecha la luz? ¿Qué será la luz? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? Todo eso era un misterio. Pero la óptica geométrica no le interesa eso. ¿Qué es lo que le interesa? La óptica geométrica le interesa cómo se comportan los rayos. Bueno, entonces tenemos eso, ¿verdad? Entonces, debido a que el ángulo que forma la línea MK o KM con la línea KA es 2 beta, también este de aquí abajo, el que forma la línea KF con FP, es 2 beta, ¿verdad? Porque son, este es 2 beta, este es 2 beta, este 2 beta con este 2 beta que está aquí son opuestos por el vértice, y este 2 beta de aquí con este 2 beta de aquí son alternos internos. Entonces veamos qué es lo que tenemos aquí. La altura H es la distancia del punto A al punto L. Pero como estas dos líneas son paralelas, la línea KA con la línea LC o la normal, se supone que la altura H se conserva desde este punto de aquí hasta acá y desde cualquier punto hacia acá. Entonces vamos a analizar ahora lo siguiente. Voy a subir un poco. Ah, bueno, el ángulo 2 beta hasta ahora. Después, vamos a hacer lo siguiente. A partir del punto K, vamos a trazar una línea perpendicular a la normal. Aquí yo dibujé una línea perpendicular. Pero se me cortó un poquito. Ay, joder. No importa, pero no importa mucho. ¿Qué? Si yo trazo una línea perpendicular desde K hacia la normal, ese segmento va a venir a caer a un punto que le voy a llamar P', que si se dan cuenta
no coincide con el punto P, ni tiene por qué coincidir. ¿Por qué no coincide? Porque la superficie del espejo esta es curvada. Si fuera plana, el punto K sí coincidiría con el punto P, pero como es curvada, no coincide, ni tiene por qué coincidir. Entonces, cualquier segmento que yo dibuje desde cualquier punto de K hacia la normal, va a venir a caer al punto P. La altura de ese segmento es la misma altura H, es la altura del objeto. Recuerden que se le llama en general altura del objeto a cualquier distancia perpendicular de la normal al punto A de donde salió, digamos, el rayo que vino a pegar aquí. Que como eso de altura del objeto es figurativo, porque si el rayo salió de la rodilla del objeto, pues esa sería la altura del objeto, de donde haya salido. La cosa es que esta altura H sí se conserva. Y el punto P' es un punto en la línea CL donde cae el punto K. O sea, el segmento que salió de K en forma perpendicular. Por lo tanto, aquí tengo dibujado un triángulo rectángulo. El triángulo F, K, P' es un triángulo rectángulo. Ahora vean lo siguiente. Cuando usted, por ejemplo, hace esta construcción que yo hice aquí de este triángulo, en puntos que estén alejados del suelo, por ejemplo, imagínense que esta construcción yo la hubiera hecho en este dibujo en un punto que salió de aquí, de hasta arriba, y que pegó aquí. Cuando yo dibuje el segmento que va del punto K, que está aquí arriba, hacia la normal, el punto P' va a quedar por aquí. Va a estar bien separado del punto P, que es este de aquí. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos observar, que P' y P no siempre coinciden. Pero cuando los rayos los saqué de un punto que esté pegado a la normal, por ejemplo, de la rodilla del objeto, y pegó el punto por aquí, el punto P' está muy pegado al punto P. ¿Eso qué significa? Que entre menor sea la altura H comparada con el radio del objeto, el punto P' y el punto P se van acercando mutuamente, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a observar. Esa es la aproximación que nosotros vamos a hacer. Y se las pongo aquí. Observe que cuando el ángulo beta es muy pequeño, la distancia entre P y P' es despreciable. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo vengo y tomo como referencia este dibujo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para más o menos darnos una idea de lo que queremos decir. Le voy a dar copiar y lo voy a ir a pegar por allá. Le voy a dar pegar. Entonces veamos qué significa eso. Imagínense que yo tenía este dibujo. Un rayo que emerja de la cabeza del objeto hacia un punto que esté por aquí, si yo trazo una línea perpendicular a él, hacia la normal, el punto P', miren, hasta donde queda bien despegado. Pero si, entonces, le voy a dar insertar formas. Y voy a darle insertar ecuación, el punto P. El punto P, voy a quitar formato de formas.
sin línea y sin relleno. Ahí estamos. Bueno, el punto P siempre es el mismo. Es este. Es el vértice donde el círculo se intersecta con la normal. ¿Y P', qué es? Pues P' es la separación. Voy a darle copiar y pegar por aquí. Y voy a dibujar varios puntos que les voy a llamar P'. Entonces, vean, si yo, por ejemplo, agarro un rayo que salga, digamos, de la parte más alta del observador, digamos, desde aquí hasta arriba, hasta este punto de aquí, y dibujo el segmento perpendicular a él, que se interseca aquí, resulta que ese segmento, miren, el punto P' está bien separado del punto P. Obviamente ahí la separación entre P' y P es enorme. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le voy a dar este como línea punteada? Voy a poner línea punteada. ¿Qué pasa si yo elijo no ese punto, sino que uno un poco más abajo y dibujo un rayo perpendicular para abajo? Bueno, cuando yo dibuje un rayo perpendicular a partir de este punto para acá, vamos a insertar formas de aquí para acá. Línea punteada. Ahí está. Vean, ¿qué pasa con el punto P'? Lo que va a hacer es que el punto P' lo voy a dibujar más chiquito para que... Ahí está. Para que no estorbe tanto. El punto P' está más pegado. Entonces le voy a dar copiar. Y pegar. Y si se dan cuenta, el punto P' está más pegado. Cuando yo elegí un rayo que esté un poco más abajo. ¿Y qué pasa si yo elijo un rayo que esté un poco más abajo? Para acá. Bueno, trazo la línea perpendicular o el segmento perpendicular que va de este punto para acá. Lo pongo como línea punteada. ¿Verdad? Y el punto P', vean que está más pegadito al punto P. Lo voy a dar copiar y pegar. ¿Y qué pasa si yo agarro el siguiente punto? El que está de aquí, hago el rayo y viene para acá. Entonces, el segmento se pega más. Y más, y más, y más. Entonces, va a haber un momento, como pueden observar. Ahí está, casi, ya cuesta verlo. Ahí está, ¿eh? Y P', imagínense dónde está, miren. Pegadísimo al punto P. Ahí está, ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces, por esas razones que les hice este dibujo, para que se den cuenta de lo siguiente. A medida que los rayos se van pegando o acercando a la normal, el ángulo beta, que es este pedacito de aquí, es cada vez más pequeño. Más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, cuando ese ángulo beta es extremadamente muy pequeño, el punto P' se va pegando al punto P. El punto P le llamamos el vértice, ¿verdad? Entonces, generalmente, el punto que le llamé P al principio, ¿verdad? Que ese lo dibujé desde la semana pasada, que era para los espejos planos.
le denominamos el vértice del espejo. Entonces, vértice va a ser ese punto, el punto P. Y entonces ocurre eso. Cuando el ángulo beta es muy pequeño, la distancia entre P y P' es despreciable. Así que es muy común suponer que el triángulo FKP es aproximadamente igual al triángulo FKP'. Entonces vamos a analizar el triángulo FK'P' como analizar un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, cuando la distancia entre P' y P es pequeñísima, es cuando el ángulo beta es muy pequeño. Bueno, entonces analicemos esos dos triángulos. Voy a analizar los siguientes dos triángulos. El triángulo que va de C acá a P' y el triángulo que va de F acá a P'. Ahí aplicamos la trigonometría. Por ejemplo, analicemos el triángulo que va de F acá a P'. Como ese es un triángulo rectángulo, si se da cuenta, el ángulo 2 beta, que es este de aquí, donde está F, tiene su cateto opuesto, la altura H, que es de K a P'. Ahí vale H la altura. ¿Y quién es su cateto adyacente? La distancia de F a P'. Pero la distancia de F a P le vamos a llamar nosotros distancia focal, que la vamos a representar simplemente con la letra F minúscula. Entonces, la letra F minúscula es la distancia del vértice P al foco F. Y R es la distancia radial, que es del centro a P. Cuando la distancia entre P' y P es muy pequeña, esa pequeña distancia se desprecia. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a suponer que esta pequeña separación entre P' y P es despreciable, como que si fuera cero. No los hago más pegados, porque si los hago más pegados, se me hace cero todo, y si se me hace cero todo, entonces no se miraría el dibujo. Entonces, para propósitos didácticos, cuando uno hace esta demostración, los puntos P' y P los pone bastante pegados. Entonces, la distancia que hay de P' a F es aproximadamente igual a la distancia focal. Entonces, por simple trigonometría, la tangente de este ángulo beta es el cateto opuesto, que es la altura H, entre el cateto adyacente, que es F. Entonces ya saben que esta es una aproximación. Si le doy insertar ecuación, le doy insertar ecuación, escribo tangente, luego en diseño, me voy a diseño, pongo paréntesis y dentro del paréntesis pongo 2 beta. 2 por beta. Me voy a diseño, a letras griegas, si aparece la letra beta. Entonces, la tangente de beta es igual. Me voy a fracciones. Al cateto opuesto a 2 beta, que es H, dividido el cateto adyacente, que es aproximadamente F. Entonces, como esta es una aproximación, aquí no pongo igual, sino que pongo aproximadamente, que está por aquí. Esta es una aproximación. La tangente de 2 beta es aproximadamente cateto opuesto, que es H, entre cateto adyacente, que es aproximadamente F. Eso, como les digo, solo funciona si la distancia de P' a P es despreciable. Cuando es muy grande, esta aproximación ya no sirve, ¿verdad? Y por otro lado, también analizamos el otro triángulo. El triángulo que va de C acá a P'. Ahí el ángulo que utilizamos es beta. La tangente de beta es el cateto opuesto, que es esta altura H, entre el cateto adyacente, que es la distancia de C a C', que es aproximadamente R. Por lo tanto, al analizar el triángulo CKF, va a tener lo siguiente.
La tangente de beta es aproximadamente H partido R. Entonces ya saben, ¿verdad? Que aquí le doy insertar, ecuación, escribo tan, dentro de paréntesis, el valor de beta, y esto es igual en diseño. Aquí bueno, no es igual, es aproximadamente. Entonces no pongo el signo igual, pongo el signo aproximado. Que se pone aquí, ahí está. La tangente de beta es aproximadamente H entre R. Ahora, recordemos que cuando el ángulo beta es muy pequeño, el ángulo es aproximadamente igual a su tangente. Eso solo se cumple para ángulos pequeños. Entonces, podemos tener la siguiente aproximación. En lugar de poner tangente de 2 beta es aproximadamente H entre F, puedo poner que 2 beta es aproximadamente H entre F. Entonces, el 2 pasa a dividir al otro lado de la ecuación y queda que entonces beta es aproximadamente H entre 2F. Y por otro lado, como la tangente de beta es H entre R, beta es aproximadamente a H entre R. Recuerden que esto solo se cumple para ángulos muy pequeños. Cuando los ángulos son ya grandes, ahí sí hay que poner la tangente. Ahí no puede uno hacer la aproximación, ¿verdad? Y luego, esta expresión de beta la igualo a esta otra. Y les queda así. Al igualar las dos expresiones, van a tener que H dividido 2F es aproximadamente igual a H entre R. Y en esta ecuación podemos cancelar H. Quedaría 1 entre F es aproximadamente 1 entre R. El R pasa a multiplicar al otro lado de la ecuación y queda entonces que R entre 2F es aproximadamente 1. Y por último, la F pasa a multiplicar al 1 y les va a quedar que R dividido entre 2 es aproximadamente igual a F. Entonces, esta distancia focal que tenemos ahí es aproximadamente igual a la mitad del radio, ¿verdad? Pero vean que esta es una aproximación. Entonces, el foco de un espejo convexo como el que hemos dibujado está más o menos a la mitad del radio. Entonces, por ejemplo, si la distancia de C al vértice es 10 centímetros, la distancia focal es aproximadamente 5 centímetros, ¿verdad? O sea, es la mitad. Pero eso es, como les digo, es una aproximación. Cuando los ángulos estos, beta, son muy grandes, esa aproximación ya no funciona. Ahí sí no se puede aproximar que la tangente de beta es igual a beta, ¿verdad? Entonces, vean, ahorita pues creo que ya se nos va a acabar el tiempo, solo quedan como 10 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es que por hoy voy a dejar la explicación hasta aquí, porque el otro sábado sí me interesa, digamos, ya continuar, ¿verdad? Con esta explicación, que como les digo, ahorita sí ya son largas las explicaciones, por eso es que no me da tiempo un sábado, ¿verdad? 2 horitas para explicar todo. Pero por eso es que los dibujos estos se los dejo allí en el documento, ¿verdad? Lo que va a hacer es que a las 11 de la mañana, cuando terminen mis clases de la mañana, le voy a enviar a Elizabeth este documento, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, por el día de hoy, pues creo que no les voy a dejar tareas todavía. Mejor cuando termine de explicarles y hacerles por lo menos un ejemplo. Porque ahorita sí es un poco largo. Ahorita Ya terminé. los documentos ahorita ya son largos. Ya no es... La semana pasada era más sencillito porque eran espejos planos, pero ya los espejos curvados ya... Entonces voy a dejar así por hoy. Y el otro sábado,
Continúa. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ahora no sé si Elizabeth tendrá algunas... Hay algunos muchachos que no han apagado el micrófono. Buenos días, por favor, apaguemos los micrófonos. Bueno, jóvenes, hagan favor de Gracias. apagar su micrófono, porfa. Ahora no sé si Elizabeth tendrá algunas palabras para los muchachos antes de retirarnos, porque van a hacer... Sí, ingeniero, gracias. Ah, bueno, gracias. Yo no sé si puedo compartir pantalla. Ah, bueno, ahorita le voy a poner. Ay, pero... No puede, creo, tal vez nuestro Yo creo que no compañero. puedo. Oh, el compañero que nos está haciendo favorcito. Pero creo que él ya no es el anfitrión. Bueno, ni modo, va a tocar así. Vean, yo les publiqué en Classroom, creo que fue ayer o antier, no recuerdo muy bien, que por favor le colocaran su nombre completo a su perfil. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, es algo también que muchos docentes han solicitado. De hecho, nos exigieron como estudiantes, yo también tengo mi correo donde tengamos nuestro nombre completo, ¿verdad? Y es más, en el correo aparece hasta nuestro número de carnet. Entonces, resulta que por la cantidad de alumnos, ¿verdad? No podemos estar calificando documento por documento y tomando el nombre de ese documento y pasando la nota, sino que lo que yo hago para optimizar mi trabajo es califico todo, voy enviándole sus notas, ya les envié su primera tarea y después les iba a mostrar, ¿verdad? El espacio que hay en Classroom. Hay un espacio en Classroom que dice calificaciones y ahí observo yo todas sus notas y voy pasando, digamos, qué sé yo, María, las notas de la tarea 1, tarea 2, tarea 3. Todas juntas al mismo tiempo en el cuadro. Entonces, esto hace que yo tenga sus notas lo más pronto posible para que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo van en la clase. Al menos que tengan en porcentajes, porque acá sí lo vamos a manejar. Hasta el final ya vamos a saber una nota exacta, ¿verdad? Porque todo lo manejamos con porcentajes. Entonces, si yo vengo y califico una por una esas tareas y paso la nota, al momento que lo califico al cuadro, créanme, me toma mucho tiempo. Y son más de 100 alumnos, son 110 en Classroom, estamos hablando como de 9 horas, que yo tengo más de 9 horas por tarea. Entonces, los que ya han trabajado conmigo saben que yo califico a detalle cada trabajo, ¿verdad? Estuve dando laboratorio en vacaciones, yo leo todo, ¿sí? Yo reviso todos los ejercicios. Si ustedes cometen un error, van a tener mi observación en los comentarios, o creo que ahora Classroom tiene otras herramientas para ir colocando dentro del documento las observaciones. Entonces, créanme, ahí yo no puedo optimizar tiempo porque me gusta revisar detalle a detalle, ¿sí? Todo aquel que ha trabajado conmigo lo sabe, inclusive algunos cometían algunos errores, ¿verdad?, que no debían hacerlo y ahí tenían su observación. Entonces, ahí yo no puedo optimizar tiempo. Donde yo puedo optimizar tiempo es al momento de pasar notas al cuadro. Entonces, por favor, se los pido, cámbienle su nombre. Tengo personas que solo tienen un nombre, por ejemplo, Luisa. Y digamos que hay otras 3 Luisas. ¿Cómo hago yo para saber en el momento que tengo todas las notas? Sí, yo sé que puedo ir a su trabajo, pero ir a trabajo uno por uno me toma mucho tiempo. Entonces, por favor, ¿verdad? Creo que somos docentes todos y apoyémonos en ese sentido. A mí me gusta tenerles a ustedes sus notas y todo al día, ¿verdad? Porque yo también soy estudiante y también me gusta que me tengan a mí informada, ¿verdad?, de mi trabajo. Entonces, les pido eso a ustedes. En Zoom no es tan necesario que tengan su nombre completo, pero yo les comentaba en el grupo de WhatsApp que podrían, porque comentaban cómo tenerlo de la foto. Entonces, esa es una forma. Yo eso hago en las clases, cuando yo recibo la clase, que tengo ya mi Zoom, especialmente de estudiante, donde yo ya tengo mi foto y todo, entonces con el mismo ingreso a todo, ¿sí? Y ahí ya está, ya no hay necesidad de estar cambiando la foto cada vez que ingreso a una reunión. Entonces, pero en Zoom no es necesario que tengan su nombre completo, con un nombre y un apellido es suficiente. Pero en Classroom sí, por favor. Como les digo, de esta forma, a mí se me facilita bastante el momento de pasar las notas. Licenciada, disculpe una pregunta. Licenciada. Bueno, sí. Sí, licenciada. Buenos días compañeros y buenos días, ingeniero. Fíjese que respecto a la instrucción que usted dio para calificar, pues es un método muy bueno, pero fíjese que quiero compartir con mis demás compañeros. Sucede que en mi caso, pues yo no he sido tan experto, ¿verdad? Me estoy poniendo al día ahí en la tecnología para manejar la computadora y resulta que no podía colocar mi nombre completo en mi cuenta.
como pude, investigué, me llevé quizás más como una mi hora hasta que pude. Entonces, fíjese, licenciada, que a lo mejor algunos compañeros, a lo mejor, no sé si estoy mal, ¿va? Pero en lo personal, a mí eso me pasó y hasta ayer lo resolví. Bueno, yo les iba a explicar cómo hacerlo, pero no puedo compartir la pantalla. Ay, joder. Y yo eso, por eso quería compartir pantalla, porque yo les iba a No se explicar puede cómo compartir hacerlo. aquí. Voy a probar ahorita. No, no puedo. Ay, ¿cómo No le hago? puedo. Ingeniero, tendría que Abajo. hacer los permisos a ella. Ajá, abajo Aparte donde donde dice... dice seguridad, le Seguridad. dice compartir Bueno. pantalla y ya le da el chequecito. Ah, y ya. compartir pantalla. Ajá. Ahí le aparece Bueno. que varios participantes compartan. Vamos a ver. También, ingeniero, tendría que dejar de compartir usted su pantalla. O sea que me salgo yo de dejar de compartir pantalla. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todavía tengo tiempito. Ahí puede compartir. No sé si ya logran ver mi pantalla. Ya. En proceso. Ok, bueno. Acá está, miren. Ese es el espacio que yo les decía. Entonces acá yo miro todas sus tareas y ya me voy basando en su nombre que tiene Classroom. Entonces a mí se me facilita bastante. Inclusive esto lo pueden hacer ustedes con sus estudiantes. Vamos aquí, les voy a mostrar desde mi cuenta. Miren, yo acá tengo mi cuenta de estudiante. Tiene todo mi nombre, tiene mi primer nombre, primer apellido, mi carnet. Esta que utilizo como docente, a esta sí se le tengo solamente un nombre y un apellido. Entonces vamos aquí. Si se dieron cuenta, entré acá en mi foto, administrar cuenta, y ya me lanzó a esta parte. ¿Ok? Luego nos vamos a información personal. Y acá está, miren. Acá ustedes pueden editar su nombre. Aquí está el nombre. Yo coloco, digamos, mis dos nombres. Yo me llamo Sandra. Y mis dos apellidos, Gutiérrez Fuertes. También colocan ustedes su fotografía, ¿verdad? Entonces ahí ya quedó, vamos a ver. Yo no quiero, la verdad no lo quiero cambiar. Entonces acá ustedes ya le dan guardar. Y ya les va a quedar modificado el nombre. Voy a cambiar solamente el nombre acá. Que tiene activado su micrófono. Entonces ahí ya quedó. No les va a aparecer inmediatamente la modificación en sus perfiles. No, va a tardar quizás unas horitas en aparecer. Aquí ya modifican ustedes la foto, ¿verdad? Pueden cambiarlo. Esto lo pueden hacer desde el teléfono. Incluso es un poco más fácil desde el teléfono. Pero desde la compu también lo hacen. Entonces ahí modifican su nombre. Y de esta manera desaparece su nombre tanto en su correo como en su perfil de Classroom. Para Zoom, yo lo que hago es crear una cuenta con este correo de Zoom, ¿verdad? Y ya aparezco con mi foto, al menos de estudiante, que es donde se me requiere, ¿verdad? Con este perfil que tengo acá, ¿verdad? Con este yo ya ingreso a mis reuniones de Zoom como estudiante sin ningún problema, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones que cada docente nos ha dado, porque como les digo, esto no es solo yo, inclusive para Classroom hay docentes que exigen que tengan su nombre porque se han dado casos, no acá, pero se han dado casos donde ingresan personas ajenas a la universidad. Sí, entonces queremos evitar toda situación, ¿verdad? Que se dé. Entonces solamente eso sería, ya les enseñé cómo cambiarlo, entonces quedo a la espera, ¿verdad? Para poder pasar sus notas de la forma más rápida posible. Gracias, ingeniero. Muy bien, correcto, muchas gracias. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que tal vez el otro sábado, cuando empiece la clase, le voy a dar tiempecito a Elizabeth, a ver si tienen todavía dudas de cómo manejar lo que es el Classroom y todo eso, porque al final todos tenemos que aprender a usar la tecnología. Definitivamente no es lo mismo dar clases presenciales que dar clases virtuales. Hay muchas cosas que uno no sabe y uno tiene que irlas aprendiendo. Y vamos a tener que invertir tiempo en aprender a usar tecnología, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si quieren, nos vemos el próximo sábado. Y el próximo sábado, cuando empiece la clase, le daría tiempo al que tenga dudas de cómo manejar el Classroom o todavía algunas preguntitas que tengan para tomarnos un tiempecito. Porque es bueno a veces, ¿verdad? A veces invertir tiempo. Eso no es perder tiempo, es invertir el tiempo en algo que de todas formas nos va a servir a todos, ¿verdad? Entonces, por hoy no les voy a dejar tarea este sábado porque Elizabeth tiene un montón de tareas que calificar y es bastante. Entonces, creo que vamos a reducir el número de tareas porque no podemos dejar tantas tareas como
como que si fueran 10, 15 alumnos. Entonces, si quieren, pasen feliz fin de semana, jóvenes, y cualquier dudita que tengan, la resolvemos el otro sábado, al empezar la clase, ¿verdad? Nos tomamos un tiempecito, pero para hacer eso. Entonces, pasen feliz día, se cuidan. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Feliz fin de semana. Adiós, se cuidan. Y si tienen Bueno, dudas nos esta vemos. semana, pues le preguntan en el Adiós. chat o en cómo se comuniquen con